En una noche sin luna, cuando incluso los faroles parecían temblar ante un miedo invisible, comenzó todo. La pequeña ciudad de Villalobos estaba sumida en un silencio que no era natural. Un silencio que hacía que cada crujido de la madera bajo los pies sonara como un grito ahogado. Nadie podía explicar los sucesos extraños que empezaban a ocurrir. Puertas que se cerraban solas, sombras que se movían al borde de la vista y un frío que calaba hasta los huesos aunque fuera verano. La historia comienza con 3 hermanas, huérfanas desde hacía años, que vivían en la vieja mansión al final de la calle principal, un lugar que todos evitaban. Aquella noche, la mayor, Isabella, sintió que algo estaba acechando en el oscuro corredor del segundo piso. Cada paso que daba hacia la habitación de su hermana menor resonaba como un tambor de advertencia, y cuando abrió la puerta, un frío sobrenatural le atravesó el cuerpo. La hermana pequeña, Emilia, estaba sentada frente al espejo, pero su reflejo no correspondía con sus movimientos. Parpadeaba lentamente, sonriendo de una manera que ella jamás había visto. Isabella retrocedió, pero algo invisible la empujó hacia adelante y un susurro helado llenó la habitación. No deberían estar aquí. Esa fue solo la primera señal de que la noche no terminaría sin reclamar algo más que su tranquilidad. Afuera, los vecinos escuchaban gritos que desaparecían antes de que pudieran reaccionar, como si el aire mismo devorara las voces. Las sombras empezaron a formar figuras humanas en la periferia de la visión de Isabella, figuras que parecían moverse con intención, acechando, esperando, mientras la tormenta se desataba afuera, con relámpagos que iluminaban la mansión como si fueran flashes de cámaras antiguas capturando momentos que jamás deberían haber sido vistos. Isabella comprendió que las hermanas estaban atrapadas en algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginaban. Cada rincón del hogar parecía tener vida propia. Los retratos en la pared cambiaban de expresión, las cortinas se movían sin viento y la chimenea apagada emitía susurros que nadie más podía escuchar. La tensión crecía. Cada segundo era un golpe que retumbaba en el corazón, y un antiguo diario encontrado en el ático revelaba secretos de asesinatos pasados, pactos oscuros y rituales que nunca debieron realizarse. Isabella y Emilia, sin entender completamente, comenzaron a notar símbolos extraños grabados en las paredes, símbolos que parecían moverse cuando no los miraban directamente. Cada sombra, cada susurro, cada objeto que caía sin razón era una advertencia de que algo había despertado en Villalobos, algo que devoraba lentamente la cordura de quienes se atrevían a permanecer despiertos por la noche. Y mientras la mansión crujía como si respirara, la tercera hermana, Valentina, desapareció sin dejar rastro. Solo un eco de su risa quedó flotando en el aire, retorcido y distorsionado. Isabella sabía que debía buscarla, pero cada paso que daba la llevaba más profundo a un laberinto de horrores invisibles, donde cada puerta abierta podía ser la última, donde cada sombra era un enemigo y cada silencio un presagio de muerte. Afuera, la tormenta parecía intensificarse con cada latido de miedo que llenaba la casa, y los vecinos que se asomaban desde sus ventanas sentían un terror inexplicable que los obligaba a cerrar las cortinas y fingir que nada sucedía. Dentro, Isabella comenzó a escuchar voces que repetían su nombre, voces que no pertenecían a ninguna de las hermanas, voces que hablaban de antiguos crímenes y de la venganza de aquellos que nunca habían encontrado descanso. La atmósfera se volvía cada vez más sofocante, y en medio de todo, una presencia invisible parecía jugar con ellas, manipulando la realidad, haciendo que las paredes parecieran cerrarse y los pasillos alargarse como si la mansión misma estuviera viva y hambrienta. La primera noche se prolongó hasta el amanecer, pero nadie durmió, y cuando los primeros rayos de luz atravesaron las cortinas, Isabella comprendió que lo que empezaba esa noche no terminaría jamás, que Villalobos había cambiado para siempre y que cada paso en la mansión podía ser el último. Los símbolos grabados brillaban débilmente con la luz del amanecer.
Y los susurros persistían, ahora más claros. Nunca escaparás. La historia apenas comenzaba, y las tres hermanas estaban en el epicentro de un terror que superaba todo lo que habían conocido, un terror que no conocía límites, y que estaba decidido a reclamar más que solo su miedo. La mansión parecía cobrar vida propia conforme la noche avanzaba y el sol desaparecía por completo, dejando un cielo negro y pesado que presagiaba más horrores. Isabella seguía buscando a Valentina, su corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra, cada respiración un eco que parecía atraer a algo invisible. El aire estaba cargado de un olor extraño, metálico y húmedo, como si la propia casa sangrara por sus grietas. Cada paso resonaba de manera exagerada, y en los pasillos largos y oscuros se podían percibir movimientos fugaces, como si sombras corrieran a su alrededor. Siempre un segundo antes de que pudiera verlas claramente, Isabella escuchó un susurro detrás de ella y se giró bruscamente, solo para encontrar el pasillo vacío, pero la sensación de ser observada no desapareció. De hecho, parecía intensificarse. Se acercó a la biblioteca, donde los estantes estaban llenos de libros polvorientos y antiguos manuscritos con cubiertas de cuero desgastadas que olían a siglos de secretos olvidados, y allí, sobre una mesa central, encontró un pequeño cofre cubierto de símbolos que brillaban débilmente con un resplandor verdoso, un brillo que parecía latir como un corazón. Al abrirlo, un viento frío escapó del cofre y apagó todas las velas de la habitación, sumiéndola en una oscuridad absoluta, pero al mismo tiempo, la luz de los símbolos parecía proyectar sombras de figuras humanas que se movían de manera independiente de cualquier fuente de luz real. Isabella sintió que alguien la tocaba, un toque gélido que recorría su columna vertebral y hacía que su piel se erizara. Cuando miró, no había nadie, pero la sensación persistía, como si cientos de dedos invisibles jugaran con ella, tirando de su miedo hacia la locura. De repente, un grito desgarrador proveniente del sótano la obligó a correr, bajando los escalones con el corazón en la garganta. Y allí encontró marcas de manos ensangrentadas en las paredes, marcas recientes que parecían arder bajo la luz intermitente de un rayo que atravesaba la ventana rota. Valentina estaba allí, pero no estaba sola. Su figura estaba rodeada por sombras que parecían sostenerla, alimentándose de su miedo y la mirada en sus ojos no era la de su hermana, sino la de alguien poseído por algo antiguo y maligno. Isabella intentó acercarse, pero las sombras la rechazaron, formando barreras invisibles que la obligaban a retroceder, mientras la risa de Valentina se mezclaba con sus propios gritos, creando un eco infernal que parecía multiplicarse en cada rincón del sótano. Cada objeto, cada mueble, parecía moverse por sí solo, y los relojes se detuvieron, marcando la misma hora una y otra vez, como si el tiempo hubiera decidido quedarse atrapado dentro de la mansión. La noche se volvió una pesadilla sin fin. Los espejos reflejaban escenas que no pertenecían a la realidad, mostrando asesinatos antiguos, rituales prohibidos y figuras encapuchadas observando desde la distancia, mientras Isabella corría de habitación en habitación, sin encontrar escape ni consuelo. En un momento, cayó al suelo y escuchó un susurro detrás de su oído. Ella ya no es tu hermana. Se giró, pero solo vio su propio reflejo en el vidrio roto de una ventana, y su reflejo comenzó a moverse independientemente, sonriendo con una boca que no le pertenecía. Isabella comprendió que la mansión no solo estaba viva, sino que estaba consciente, que jugaba con ellas, manipulando sus miedos, proyectando pesadillas dentro de la realidad. La tormenta afuera aumentaba. Los relámpagos iluminaban figuras que parecían avanzar desde las paredes mismas, y los truenos retumbaban como golpes en el pecho de Isabella, cada uno sincronizado. Con su miedo, con su desesperación, intentó gritar, pero su voz se ahogó en un murmullo, como si el aire mismo conspirara para silenciarla. Encontró un pasillo que nunca había visto antes, oscuro y estrecho,
con puertas que parecían susurrarle nombres olvidados, nombres de víctimas de años pasados, y comprendió que la mansión era un colector de almas, atrapando a todos los que entraban, alimentándose de su terror, creciendo con cada grito y cada lágrima. Cuando llegó al ático, la puerta se cerró de golpe detrás de ella y la luz del rayo reveló un altar improvisado, con velas negras, huesos y fotografías de personas desaparecidas, incluidas niñas de generaciones pasadas, y en el centro, Valentina flotaba, rodeada de símbolos que giraban en el aire, su risa distorsionada resonando en todo el espacio. Isabella cayó de rodillas, sabiendo que debía hacer algo, cualquier cosa, para salvarla, pero el miedo la paralizaba. Cada intento de acercarse era frenado por corrientes de aire que la empujaban hacia atrás, por susurros que la llamaban por su nombre con promesas de dolor y muerte. La mansión no permitía la razón, no permitía la calma, solo existía para prolongar el terror, para jugar con la mente de quienes se atrevían a desafiarla. Esa noche, la ciudad de Villalobos no durmió, porque la mansión exigía atención, exigía reconocimiento de su poder, y quienes se acercaban demasiado escuchaban gritos que los perseguían incluso cuando se alejaban, gritos que parecían provenir de la misma oscuridad, de lugares donde la luz no podía llegar. Isabella, mientras el reloj marcaba horas imposibles, comprendió que para sobrevivir debía enfrentar no solo las sombras que atrapaban a su hermana, sino también los secretos oscuros de la mansión. Secretos que habían permanecido ocultos durante siglos y que ahora se revelaban en un despliegue de horror absoluto, un horror que no conocía límites, un horror que transformaba cada latido del corazón en un paso hacia la locura. Y mientras la tormenta alcanzaba su clímax, con viento, lluvia y rayos desgarrando el cielo, Isabella se preparó para adentrarse en el corazón del mal, sabiendo que cada decisión podía ser la última, que cada sombra podía contener a Valentina o algo mucho peor, y que el amanecer podía no traer salvación, sino solo un descanso temporal antes de que el ciclo de terror comenzara de nuevo. Isabella avanzaba lentamente por el corazón de la mansión, cada paso resonando en los pisos crujientes como si la casa misma evaluara su miedo, y el aire estaba cargado de un olor fétido y metálico, mezcla de sangre antigua y moho profundo, como si la casa respirara con cada uno de sus movimientos, consciente de su presencia, y la sensación de ser observada se volvía insoportable. Cada sombra parecía contener ojos invisibles que seguían su avance, acechándola, estudiándola, esperando el momento de atacar. Los retratos en las paredes no mostraban simples pinturas, sino imágenes de personas que habían desaparecido en la mansión a lo largo de los siglos. Sus ojos pintados parecían moverse, seguirla con una intensidad que la hacía sentir culpable, como si cada alma atrapada en esos cuadros acusara su intrusión y su intento de rescatar a Valentina. Cada habitación estaba más deformada que la anterior, los muebles torcidos, las paredes sangrantes, los espejos reflejaban escenas imposibles, no de la realidad sino de horrores que existían en planos que Isabella no podía comprender, y de repente, un eco profundo, grave, como un lamento de miles de voces, llenó el pasillo, resonando dentro de sus huesos, vibrando en su mente, y de la nada, las sombras comenzaron a desprenderse de las paredes, volviéndose figuras sólidas, humanas pero distorsionadas, con extremidades largas y torsos estirados, caminando hacia ella con movimientos que desafiaban toda lógica, mientras la risa de Valentina se mezclaba con gritos que no eran humanos. Un sonido que penetraba el alma y arrastraba a Isabella hacia la desesperación más absoluta. Intentó correr, pero los pasillos parecían cambiar de forma, expandiéndose y contrayéndose. Cada puerta que abría llevaba a otro pasillo, y cada pasillo la devolvía al mismo lugar, como si la mansión jugara con su mente, atrapándola en un laberinto de horror sin fin. Y en ese instante, escuchó un golpe seco detrás de ella, giró y vio su propio reflejo en un espejo que no estaba allí antes.
su reflejo sonriendo con una boca que no le pertenecía y ojos completamente negros que la miraban con hambre. Y entonces comprendió que la mansión no solo atrapaba cuerpos sino también almas, y que si caía, Valentina podría perderse para siempre, transformándose en parte de la oscuridad que habitaba allí desde hacía siglos. Isabella reunió toda su fuerza y coraje y avanzó hacia el sótano de nuevo, donde los símbolos brillaban más intensamente y la sombra de Valentina se movía de manera errática, como si un hilo invisible la atara a los rincones más oscuros de la mansión, mientras figuras encapuchadas surgían de las paredes, rodeando a Isabella y murmurando nombres olvidados, palabras en lenguas antiguas que hacían vibrar el aire y estremecer la tierra bajo sus pies, y entonces vio algo que heló su sangre. En el centro de la sala del sótano, sobre un altar improvisado de huesos y velas negras, Valentina estaba levitando, envuelta en un aura que parecía absorber la luz de la habitación. Y su risa no era suya sino de la mansión misma, una risa que podía destruir la mente de cualquiera que la escuchara demasiado tiempo. Isabella dio un paso hacia adelante y sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás, sus rodillas casi cediendo bajo el peso de la oscuridad, y la voz de Valentina se filtró en su mente: no puedes salvarme, solo puedes unirte a mí. Y con esas palabras, el sótano pareció oscurecerse completamente, apagando toda luz, y los gritos de las almas atrapadas se mezclaron con el viento que atravesaba las ventanas rotas, formando un coro de terror que parecía abrazar la mente de Isabella y arrancarle la razón. Con un esfuerzo desesperado, recordó los símbolos del cofre y trató de replicarlos mentalmente, intentando crear una barrera, un escudo contra la influencia de la mansión, y por un momento, la intensidad de la oscuridad disminuyó, revelando fugazmente las figuras de las almas que aún podían ser salvadas, y entre ellas, una niña pequeña que extendía la mano hacia Isabella, implorando ayuda, con lágrimas en los ojos. Isabella avanzó, recitando los nombres que recordaba de los antiguos libros, palabras que resonaban con un poder que nunca antes había sentido, y las sombras comenzaron a retroceder, pero la mansión reaccionó violentamente, haciendo que el suelo se abriera en grietas y de ellas surgieran manos negras, largas, que intentaban arrastrarla hacia la profundidad, y cada intento de acercarse a Valentina la enfrentaba con más terror, más visiones de muerte, de cuerpos que se desintegraban, de ojos que la miraban desde la oscuridad, de risas y susurros que perforaban el cráneo. Finalmente, Isabella alcanzó el altar y al tocar la figura de Valentina, sintió un shock de energía oscura recorrer todo su cuerpo, como si la propia mansión intentara fundirlas en una sola entidad de desesperación y miedo, y en ese instante, vio con claridad lo que debía hacerse: no solo rescatar a su hermana, sino confrontar la fuente del mal, enfrentar el corazón de la mansión, un lugar donde las almas atrapadas habían quedado prisioneras durante generaciones y donde la única salida era destruir o ser destruida. Valentina gritó, una mezcla de su voz y la de la mansión, y de repente todo cambió. El tiempo parecía detenerse. Los relojes en la mansión giraban hacia atrás, y Isabella sintió que su mente se dividía, una parte de ella siendo arrastrada hacia la oscuridad mientras la otra luchaba con todo su ser para mantener a Valentina a salvo. Y entonces, un último relámpago iluminó la escena, mostrando la verdadera forma de la mansión, un monstruo viviente, hecho de paredes, sombras y almas atrapadas, mirando a Isabella con ojos que brillaban como brasas y sonriendo de manera cruel, consciente de que estaba a punto de perder o ganar el juego final. Y mientras la tormenta rugía fuera de la mansión, con rayos que iluminaban cada rincón de horror, Isabella preparó su último movimiento, un acto desesperado de valentía, sabiendo que la próxima decisión podría ser la definitiva, que el amanecer podría no traer salvación sino un despertar en un mundo donde la mansión hubiera ganado.
y donde Valentina y ella podrían convertirse en parte de la eternidad de terror que habitaba ese lugar olvidado por la humanidad. Un lugar que vivía y respiraba a través de sus miedos y sus gritos, un lugar que exigía respeto y miedo absoluto, y que no descansaría hasta reclamar todo lo que se atreviera a desafiarlo. Isabella sintió que la mansión la tragaba por completo, como si las paredes se hubieran vuelto líquidas, absorbiendo cada molécula de su ser, y mientras avanzaba hacia el centro del sótano, las luces parpadeaban, mostrando breves visiones de horrores inimaginables, rostros de personas que habían desaparecido. Algunos completamente desfigurados, otros congelados en expresiones de terror eterno, y cada uno parecía susurrar secretos que llenaban la mente de Isabella de confusión, miedo y una ansiedad que la hacía tambalear. Sus piernas temblando y sus manos sudando mientras intentaba recordar los símbolos y los nombres antiguos que podrían salvar a Valentina, las sombras crecían y se retorcían a su alrededor, y de repente, comenzaron a surgir del suelo raíces negras, retorcidas como serpientes gigantes, extendiéndose hacia Isabella, intentando atraparla, y cada vez que tocaban su piel, sentía un dolor indescriptible, como si cada fibra de su cuerpo estuviera siendo consumida por la oscuridad misma. Los murmullos crecían hasta volverse gritos, y las voces de la mansión se mezclaban con la de Valentina, ahora completamente transformada, con ojos que reflejaban un vacío infinito y una sonrisa que no podía pertenecer a un ser humano. Isabella comprendió que no solo estaba tratando de salvar a su hermana, sino de enfrentarse a un ente que se había alimentado del miedo y de las almas atrapadas durante siglos, un ser que podía ver cada pensamiento y que conocía cada debilidad de su corazón. Intentó retroceder, pero el suelo se abrió bajo sus pies y cayó, arrastrada por un túnel de sombras que parecía interminable, mientras sus gritos se mezclaban con risas distorsionadas, ecos de horror que la hacían dudar de su propia cordura. Y cuando finalmente tocó el suelo, estaba en un espacio que parecía una combinación de todos los peores lugares de la mansión, habitaciones mezcladas, pasillos infinitos, techos que se caían y paredes que sangraban, y de cada sombra surgían figuras que no tenían forma definida, humanas solo en la estructura, pero con extremidades deformes y ojos que brillaban en la oscuridad, observándola, estudiándola, evaluando si era digna de sobrevivir. Isabella recordó las palabras del antiguo manuscrito que había encontrado: el corazón de la mansión solo puede ser tocado por quien teme y ama al mismo tiempo, y comprendió que la única manera de salvar a Valentina y a las almas atrapadas era enfrentarse al miedo más profundo, abrazarlo, fusionarlo con su coraje y con el amor que sentía por su hermana, y al hacerlo, creó un resplandor dentro de sí misma, una luz que empezó a empujar las sombras hacia atrás. Aunque cada paso que daba parecía multiplicar la fuerza de la mansión en un intento desesperado de aplastarla, llegó al altar nuevamente, donde Valentina flotaba, y notó que las cadenas que la mantenían suspendida eran hechas de pura energía oscura, pulsando con un ritmo que parecía marcar los latidos de la mansión misma. Isabella colocó sus manos sobre las cadenas, y sintió como el dolor de las almas atrapadas la atravesaba, gritos, llantos, súplicas que se mezclaban en un murmullo constante que amenazaba con romper su mente, y aún así, resistió, enfocando todo su amor y su valentía en un punto, concentrando su voluntad en romper el vínculo que mantenía a su hermana cautiva. En ese momento, la mansión reaccionó violentamente, el suelo tembló, los muros goteaban un líquido negro como alquitrán, y figuras humanas emergieron de las paredes, intentando atraparla, pero Isabella, iluminada por su fuerza interior, las atravesó, su cuerpo envuelto en un halo de luz que quemaba la oscuridad, mientras Valentina gritaba, mitad de miedo, mitad de reconocimiento, y sus voces se entrelazaban en un coro de desesperación y esperanza. Los relojes comenzaron a girar en reversa, haciendo que todo el tiempo que había pasado en la mansión se sintiera como un ciclo infinito, y de repente,
Isabella vio la verdadera forma del ente que había mantenido cautiva a su hermana. Un monstruo hecho de todos los miedos humanos, un ser que absorbía la esencia de quienes osaban desafiarlo y que ahora la miraba directamente, consciente de que su intento final de rescate podría significar la destrucción de ambos o la liberación total. Con un último esfuerzo, Isabella concentró toda su energía, invocando los nombres antiguos y los símbolos, fusionando cada pensamiento de amor y cada recuerdo de valentía, y un estallido de luz blanca atravesó la mansión, haciendo que las sombras gritaran, que los muros se rompieran y que cada alma atrapada, desde los cuadros hasta las raíces negras, se liberara, algunas desapareciendo en la luz, otras transformándose en figuras de paz que flotaban alrededor de Isabella y Valentina, como agradeciendo la liberación. El ente gritó, un sonido que parecía romper la realidad misma, y trató de absorber a Isabella, pero su fuerza combinada con el amor por su hermana era demasiado poderosa. En un último instante, sintió como Valentina caía en sus brazos, temblando pero viva, y como la mansión misma comenzaba a desmoronarse, los pasillos colapsando, las paredes derrumbándose y cada sombra retrocediendo hacia la nada, mientras el suelo se abría, tragándose lo que quedaba de la oscuridad. Finalmente, con un último grito de resistencia y triunfo, Isabella y Valentina cayeron al suelo del jardín, al aire libre, cubiertas de polvo, sangre y lágrimas, pero libres, mientras la mansión detrás de ellas se desvanecía lentamente en la bruma, como si nunca hubiera existido, dejando solo un silencio profundo, roto únicamente por sus respiraciones entrecortadas y los gritos lejanos de las almas liberadas que desaparecían en la noche. Llevando consigo el eco de un horror que había durado siglos, Isabella sostuvo a su hermana, sintiendo cada latido de su corazón, y comprendió que habían sobrevivido no solo gracias al coraje, sino por la fuerza del amor, y que esa noche, aunque marcada por el terror, también quedaría grabada como la victoria de la humanidad sobre la oscuridad, una victoria que les enseñó que incluso en el lugar más maldito, la luz y la esperanza podían prevalecer si se tenía el valor de enfrentarlas. Y mientras el amanecer se asomaba, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de los árboles, Isabella y Valentina supieron que habían dejado atrás la mansión, pero que nunca olvidarían la lección más importante, que el amor y el coraje son armas más poderosas que cualquier oscuridad imaginable. El amanecer apenas tocaba los árboles cuando Isabella y Valentina, exhaustas pero vivas, se adentraron en un bosque que parecía respirar con ellas, cada hoja moviéndose con un susurro que les recordaba los horrores de la noche anterior. Sin embargo, la mansión ya no estaba, su sombra, su presencia maldita, se había disuelto en el aire, dejando únicamente un silencio que pesaba sobre sus hombros como un recordatorio del peligro que habían enfrentado. Mientras avanzaban, comenzaron a notar rastros extraños, huellas que no pertenecían a humanos, símbolos grabados en la corteza de los árboles, y un frío que atravesaba sus huesos, como si la mansión aún estuviera observándolas, vigilando cada paso, evaluando si su liberación había sido definitiva o si habían despertado algo aún más antiguo y poderoso. Cada paso que daban hacía que los recuerdos del sótano regresaran, las raíces negras que querían engullirlas, las voces de las almas atrapadas, los ojos vacíos de Valentina mientras flotaba, los gritos del ente que se alimentaba del miedo, y Isabella comprendió que, aunque habían sobrevivido, algo del horror había quedado dentro de ellas, un eco de la oscuridad que nunca desaparecería por completo. De repente, un sonido metálico resonó detrás de ellas, giraron y vieron una figura alta y delgada, envuelta en sombras, con una máscara antigua que reflejaba sus peores temores. No era humano, pero tampoco completamente monstruo. Parecía ser el espíritu de la mansión, fragmentado. Buscando rehacer su reino de terror, las raíces negras comenzaron a emerger de la tierra, y los árboles se torcieron,
convirtiéndose en pilares que atrapaban a Isabella y Valentina, elevándolas del suelo. Cada grito que daban se mezclaba con los murmullos de las almas liberadas, que ahora parecían estar atrapadas entre la vida y la muerte, incapaces de encontrar paz, como si la mansión hubiera dejado un remanente de su esencia maléfica. Isabella recordó entonces el antiguo manuscrito, donde se mencionaba la existencia de un corazón de luz capaz de derrotar al ente final, un núcleo de energía pura que solo podía activarse a través del sacrificio y la unión total de dos almas ligadas por el amor más profundo. Sin dudar, tomó la mano de Valentina y ambas concentraron cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo compartido, canalizando su vínculo en un haz de luz que empezó a brillar desde sus pechos hasta sus manos, iluminando la oscuridad a su alrededor y haciendo retroceder a la figura enmascarada, que chillaba con un sonido que parecía quebrar la realidad misma. La tierra tembló violentamente, y las raíces negras intentaron absorberlas de nuevo, pero la luz era más fuerte, irradiando hacia todos los rincones de la zona, haciendo que los árboles sangraran una savia oscura que se evaporaba al contacto con la energía pura. La figura intentó escapar, pero no había lugar para huir. La luz las rodeaba por completo. Isabella sintió como el poder de la mansión se infiltraba en su mente, intentando corromper su voluntad, mostrándole visiones de su peor miedo: perder a Valentina, ser consumida por la oscuridad, ver que todo su esfuerzo había sido en vano. Sin embargo, el amor que sentía por su hermana era más fuerte que cualquier ilusión, y cada recuerdo de sus risas, sus lágrimas compartidas y los momentos de coraje que habían vivido juntas fortaleció su resistencia. Con un último grito que fusionó miedo y valentía, la luz explotó en un estallido cegador, atravesando la figura enmascarada, desintegrando las raíces negras y liberando a las almas atrapadas, que ahora ascendieron hacia el cielo en un torbellino de energía brillante, gritando de liberación y paz. Cuando la luz se calmó, Isabella y Valentina cayeron al suelo, agotadas, cubiertas de polvo, sangre y rasguños, pero vivas. La figura desapareció y el bosque quedó en silencio, salvo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles, como si la naturaleza misma celebrara la victoria. Sin embargo, ambas sabían que algo había cambiado en ellas. Un fragmento de la mansión, de la oscuridad, había quedado dentro de su espíritu, un recordatorio eterno del horror y la fuerza que habían enfrentado. Se abrazaron, llorando, mientras las primeras luces del sol iluminaban sus rostros y las heridas de la noche anterior, y comprendieron que su vínculo, más fuerte que nunca, había sido la clave para sobrevivir. A lo lejos, entre los árboles, se vislumbró un destello oscuro, apenas perceptible, como si la mansión misma, aunque destruida, aún estuviera observando, esperando el momento adecuado para regresar, recordándoles que el mal nunca desaparece por completo, solo se oculta, paciente, y que la próxima vez, quizá, no habría luz capaz de enfrentarlo. Isabella y Valentina, tomadas de la mano, avanzaron por el sendero, dejando atrás el bosque y los horrores, pero con la certeza de que su vida había cambiado para siempre, y que el valor, el amor y la esperanza eran las únicas armas capaces de desafiar la oscuridad más absoluta. Mientras caminaban hacia un futuro incierto, la sensación de que algo las seguía nunca las abandonó del todo, y cada sombra, cada crujido, cada susurro del viento les recordaba que habían vencido. Sí, pero que el horror siempre permanece latente, esperando al próximo corazón valiente que ose enfrentarlo. Y así, con lágrimas, miedo, fuerza y amor entrelazados, la historia de Isabella y Valentina terminó. Pero la leyenda de la mansión y sus horrores continuó, un recordatorio eterno de que incluso en la luz más brillante, la oscuridad siempre deja su huella.